Hola hermanos, el Señor los bendiga. Qué bueno es Dios que nos permite estar de nuevo conectados a través de estos medios para seguir edificándonos a través de la palabra del Señor, seguir conociéndolo a través de su palabra, y vamos a seguir adelante con la primera carta a Timoteo, recordando el nombre general de esta serie: comportándonos como es digno de una iglesia. Hoy, por la gracia del Señor, vamos a iniciar el capítulo 4 y vamos a estar considerando los versículos 1 al 5. Y vamos a estar entonces leyendo estos pasajes para luego encomendarnos en manos del Señor para meditar en estos pasajes. Dice la Escritura, 1 Timoteo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a orar. Padre Santo, estamos presentándonos delante de ti en esta mañana y queremos agradecerte por darnos esta gran bendición, esta gran oportunidad de estar frente a tu palabra y poder escuchar así tu voz, pidiendo, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable el corazón, que no solamente recibamos información, sino que podamos ser transformados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y por tu palabra, oh Señor. Queremos humillarnos delante de ti, reconociendo que tú eres el soberano, eres nuestro Señor y Salvador, y somos tu pueblo. Ayúdanos a vivir sometidos a tu gobierno, oh Señor. También, Padre Santo, queremos pedir por aquellos que han de exponerse a esta predicación, para que, si no te conocen aún, que tú puedas usar esta predicación para llamar a estas personas al arrepentimiento, hacerles ver su pecado y llevarlos a confiar en tu Hijo Jesucristo. Señor, haz la obra en nosotros. Estamos necesitados de tu obra, de tu presencia, de tu palabra en nuestras vidas. No solamente individualmente, sino también como iglesia, como tu cuerpo. Necesitamos saber, oh Dios, cómo conducirnos en tu casa, en la iglesia, para ser columna y baluarte de la verdad. Ruego por mí, Señor, para que me des la habilidad, la sabiduría y me llenes de tu poder para exponer con claridad tu palabra, oh Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pensando en la iglesia y pensando en estos pasajes que hemos de considerar, aunque la iglesia sea tan gloriosa, aunque la iglesia está para reflejar la gloria de su precioso Señor y Salvador, como la describió Pablo en el capítulo 3, versículos 15 y 16, y aunque la iglesia cuide la doctrina, la adoración corporativa y la preparación de liderazgo es una realidad que la apostasía se encuentra a la mano.
Y lo que tenemos que decir de la apostasía es que ella se va a manifestar no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Lo que estamos a punto de ver en estos versos nos servirá demuestra y también de advertencia. ¿Demuestra por qué? Demuestra para que aceptemos la realidad de que la iglesia nunca va a dejar de luchar contra las herejías. Y de advertencia para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos, no solo en el cuidado de la doctrina, la adoración y la preparación de líderes en la iglesia, sino también en la manera en que debemos hacerle frente a las herejías que salen de dentro de la iglesia. Por esa razón, estos pasajes están ahí. Por esa razón, el Espíritu inspira al apóstol Pablo y Pablo incluye dentro de las instrucciones que le da a Timoteo estas palabras. Lamentablemente, la iglesia no va a ser libre de los ataques, no solamente de afuera, sino también de adentro de la iglesia. De la misma manera en que debemos hacerle frente a las herejías que salen dentro de la iglesia, nosotros debemos no solamente cuidar la doctrina, como he dicho, no solamente la doctrina, la adoración, la preparación de líderes, sino también la manera en que le vamos a hacer frente a las herejías que salen de adentro de la iglesia. Esto también es una realidad. La mayoría de herejías que han resurgido han salido del mismo seno de la iglesia. Esto nosotros lo podemos ver tanto en las Escrituras como también en la historia del cristianismo. El mismo apóstol Pablo vaticinó esto. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, tanto la Escritura como la historia de la iglesia nos han mostrado y siguen demostrando que esto es así porque no todos los que pertenecen exteriormente a la iglesia pertenecen a ella interiormente. Y es por esa razón que la iglesia debe sostener, es decir, ser columna y mantener firme, es decir, ser baluarte de la verdad. La apostasía no era algo que estaba por venir. Ya era una realidad en la iglesia primitiva. Pero a medida avanzaba la apostasía, esa apostasía iba a ser más descarada en todo su esplendor. Y el Espíritu Santo le revela esto al apóstol Pablo y específicamente le revela las evidencias de la apostasía en la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo procede en estas palabras a denunciar la apostasía. He titulado a este sermón Las evidencias de apostasía en la iglesia. Quisiera en primer lugar, antes de ver las evidencias de apostasía en la iglesia, definir lo que quiere decir la palabra apostasía. Esta palabra aparece en 1 Tesalonicenses y también aparece aquí en 1 Timoteo. En el griego, esta palabra significa remover, desistir, desertar, apartar y señala una rebelión para indicar una instigación o una revuelta. Por lo general, la apostasía nosotros la vemos como, nosotros concebimos la apostasía o cuando hablamos de apostasía pensamos en personas que salen de la iglesia y renuncian a las verdades bíblicas para abrazar doctrinas falsas o extrañas, como dice la Escritura. Y sí, así es. Pero esta es una de las evidencias de la apostasía, o una de las manifestaciones de la apostasía.
Pero también la apostasía se manifiesta con personas que están dentro de una comunidad de creyentes. Es decir, pertenecen a una iglesia, pero no necesariamente están pensando conforme a la Escritura, y su estilo de vida es muy diferente a lo que enseña la Escritura. Aunque están perteneciendo a la comunión, a la comunidad de creyentes. Son las personas que oyen las palabras, pero no las hacen. Se mantienen al margen de la vida de la iglesia. Participan, pero no se involucran en ella. Y a la larga son las personas que salen de la comunión pensando que son algo, pero realmente no lo son. Lo que el Espíritu Santo le estaba revelando entonces a Pablo son las evidencias del comportamiento apóstata en la iglesia. Antes de que las personas que apostatan de la fe manifiestan un comportamiento. Y entonces el Espíritu Santo le revela a Pablo cuál es ese comportamiento cuando están aún dentro de la iglesia. Así que Pablo procede a advertir a la iglesia y a denunciar el comportamiento por el cual se iban a distinguir a aquellos apóstatas dentro de la iglesia. En primer lugar, vamos a ver entonces las evidencias. En primer lugar, estas personas apóstatas dentro de la iglesia escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas palabras se refieren a falsas enseñanzas que serán diseminadas por los falsos maestros que, como lo dice el texto, serán impulsados por nada más y nada menos que los demonios. Satanás también ha preparado una falsa doctrina de manera estructurada, así como nosotros encontramos en la palabra de Dios doctrina y de una manera estructurada. Satanás también ha preparado una doctrina, pero que es falsa. Y él se ha tomado la molestia de estructurarla. Satanás y los demonios no solamente poseen a las personas, también buscan engañar a las personas, y la manera en la que lo hacen es con falsa enseñanza. Pablo también las llama argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, en 2 Corintios 10:5. Esto no es una declaración que proviene de Pablo, esto es importante que nosotros lo veamos. Este versículo 1 nos muestra que esto no es una declaración que proviene de Pablo. Es Dios mismo haciendo esta denuncia y dando esta advertencia. El Espíritu le dice esto a Pablo en primer lugar. Y posiblemente Pablo se está refiriendo a lo que había dicho a los pastores en Éfeso, en Mileto, como leímos en Hechos 20, 29 y 30. Pero era la voluntad del Espíritu Santo que también se le comunicara esto a la iglesia. De manera que el Espíritu se lo está diciendo no solamente a Pablo, sino también se lo dijo a Pablo, sino también se lo ha dicho y se lo sigue diciendo a la misma iglesia, es decir, a nosotros mismos. El Espíritu no solamente estaba advirtiendo a Pablo, sino también nos está advirtiendo a nosotros, porque esto es una lucha que nunca va a terminar dentro de la iglesia. El mensaje del Espíritu para la iglesia es que en tiempos venideros algunos se apartarán o apostatarán de la fe, es decir, del cuerpo de verdad redentora, de la religión cristiana. El Espíritu estaba diciendo esto expresamente, en palabras muy claras. No había duda ni vaguedad al respecto.
Precisamente 12 años antes, hablando a los ancianos de las iglesias de la misma región en que Timoteo estaba ahora laborando, Pablo había advertido a los pastores sobre esto. Al escribir a los colosenses desde su primer encarcelamiento en Roma, el apóstol les había advertido contra la aceptación del error de que la fe en Cristo y su obra expiatoria debían ser suplantadas por creencias ascéticas y las prácticas correspondientes. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo le está advirtiendo a los colosenses y llamándoles la atención, amonestándolos incluso, donde aquellos falsos maestros judaizantes que habían abrazado el paganismo, les habían dicho: no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Así lo llama, así hace la denuncia el apóstol Pablo, cosas que todas se destruyen con el uso. Y ahora, al escribir a Timoteo desde Macedonia, el Espíritu Santo le informa claramente que el error ya presente empieza a manifestarse. Crecerá y se desarrollará en la forma en que se había indicado ya. Pablo a los colosenses les estaba diciendo: tengan cuidado porque estos son los apóstatas. Y a Timoteo le está diciendo: son claros los apóstatas. Ya vemos quiénes son. Ya vamos conociendo cuáles son sus enseñanzas. Y Pablo llama a esto doctrinas no solamente de hombres, sino de demonios. Los mismos demonios impulsando a aquellos hombres falsos a esparcir sus engaños. Pero también vamos a ver, entonces tenemos en primer lugar que las manifestaciones de aquellas enseñanzas, de aquellos apóstatas, es que ellos van a escuchar no la palabra de Dios, no la voz del Espíritu, sino espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y entiéndase que es todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. En segundo lugar, la segunda manifestación de los apóstatas en la iglesia es que son hipócritas y mentirosos. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hasta ahí. Al ser doctrinas de demonios, es un hecho que deben buscar el hacer una realidad de estas doctrinas, las cuales se encarnan en las declaraciones hipócritas de quienes hablan mentira. Y tenemos que empezar con el padre de la mentira, con el primer hipócrita del universo. Sí, Satanás. Así como Satanás hizo uso de la serpiente para engañar a Eva, Satanás no se apareció él mismo. Él usó la serpiente. Esto es un hipócrita, y ahorita voy a explicar el término hipócrita. Pero prácticamente esto era lo que estaba haciendo Satanás, siendo hipócrita. Él no se presentó él mismo, él usó una serpiente para engañar a Eva, mediante una apariencia y declaración hipócrita para engañar a esta mujer. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5 podemos ver eso. Cómo Satanás, a través de la serpiente, comienza a tener una conversación con Eva, con el fin de seducirla a través de palabras. Y a través de las palabras, sus sentimientos, sus sentidos, fueron seducidos. ¿Cuál era el fin de Satanás? Bueno, el fin de Satanás era destronar a Dios y tomar en el trono para sí. Pero él no le dijo esto a Eva. Él la engañó. Él llevó a Eva a un nivel superior de gloria para que pudiera ser como Dios. Pero el verdadero propósito de Satanás era destronar a Dios y tomar él el trono para sí.
De la misma manera, Satanás y los demonios siguen trabajando así en la iglesia. El verdadero propósito de estos demonios con sus doctrinas es engañar a los hombres. Y ellos hacen uso, ellos no se presentan a ellos mismos. Ellos están haciendo uso de los hombres para que esparzan sus mentiras. Estos hombres usan de palabras piadosas y eruditas, incluso su apariencia. Aparentan ser piadosos. Pero todo eso es una apariencia, pues el fin de ellos es esconder su propia arrogancia o inmoralidad. Ellos no pueden ser diferentes a su padre el diablo. Son igual a su padre Satanás. De ahí donde yo quiero, hermanos, definir lo que es la palabra hipócrita. La palabra en el griego significa actuar bajo una parte fingida. La palabra hipocresía es sinónimo de engaño. En aquellos tiempos, los actores del teatro griego vestían una máscara, no solo con el fin de presentar o representar a un personaje, sino para elevar la voz del actor. Aquella máscara o aquel traje estaba confeccionado para elevar la voz del actor. En aquel entonces no había micrófonos como hoy en día. Pero aquel traje ayudaba al actor para elevar su voz, pero también para representar a otro personaje. No era en sí la persona quien se daba a conocer en aquella plataforma. Nuestro Señor hizo uso de esta palabra para comparar a los hombres impíos que se engañan a sí mismos, pero también para poder señalar la doble vida que tenían los fariseos. Los apóstoles la usaron también, y ellos la usaron para comparar a los falsos maestros, el cómo se hacían pasar por cristianos con el fin de seducir a los discípulos del Señor. Y entonces tenemos, en este caso, al apóstol Pablo usando este término para denunciar a aquellos falsos maestros. Estos falsos, de la misma manera que Satanás, no van de buenas a primeras a decir que son engañadores. Ellos no entran a las congregaciones diciendo, aquí venimos, somos los engañadores, somos seguidores de Satanás. No, estos van a entrar con apariencias. Van a engañar, usar de mentiras, tanto en palabras como en acciones para no darse a conocer. En un principio van a usar la palabra hermano, Dios te bendiga. Van a usar palabras piadosas. Se van a comportar de una manera piadosa. Por esa razón el apóstol Juan dice que nosotros debemos discernir los espíritus. No todo espíritu, hablando de los hombres, no todo espíritu es de Dios. Pero, como dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Y para conocer el fruto de una persona, ¿qué se requiere? Tiempo. Estas personas, con el tiempo, al estrechar lazos con los discípulos genuinos, es donde empiezan a mostrar lo que verdaderamente son y a poner en acción sus objetivos. Cuando ya han entrado en confianza con los discípulos genuinos, entonces empiezan a seducir a los creyentes con sus engaños seductores, con palabras, con acciones, especialmente aquellos que son inmaduros, aquellos que son inconstantes, de doble ánimo. Esta es una característica de los falsos. No se van a acercar a los que, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 14, a los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por esa razón, amado hermano, si usted siendo creyente y usted no ha ejercitado sus sentidos a través del estudio de la palabra, la oración, usted es un blanco fácil para los apóstatas. Usted es un blanco fácil, una presa fácil para los falsos maestros, para los lobos que están en el seno de la iglesia. Por esa razón, cuando un apóstata
o un falso maestro, habla con un hermano que está ejercitado en las disciplinas espirituales, eso es un repelente. Esta persona no va a querer volver a hablar con ese creyente. El resultado de la hipocresía, hermanos, es la cauterización de la conciencia. Toda persona hipócrita va a terminar cauterizando la conciencia. Dicho de otra manera, el corazón endurecido. El hipócrita termina con el corazón endurecido. Estos están cauterizados en cuanto a su propia conciencia. La conciencia, ¿qué es? ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es un medio que Dios ha dejado en la vida, no solamente de los cristianos, sino de todos los hombres. Esta palabra conciencia en el griego señala la conciencia moral. Eso es lo que está señalando, a la conciencia moral, no al Espíritu Santo. Por esa razón, no solamente los creyentes pueden hablar de una conciencia, sino también los no cristianos. Por eso es que tanto cristianos como no cristianos poseemos de ese medio. Tanto cristianos como no cristianos poseen de una conciencia, y en el caso de los no cristianos, a esto se le ha denominado como la gracia común de Dios, la cual opera en las vidas de los hombres no regenerados. Y quisiera mencionar a el ya fallecido R.C. Sproul hablando acerca de la conciencia. Él dice acerca de la conciencia que ha sido descrita como una voz interior de Dios. Ahora, no es Dios hablando a los hombres, sino la conciencia es como un mensajero que Dios puso en la mente de los hombres. Que nuestra mente, no el Espíritu Santo, utiliza para acusarnos y excusarnos de los pecados. Dice Sproul que incluye dos elementos. Primero, una conciencia o realización del bien y del mal. Y segundo, una habilidad mental para aplicar las leyes, normas y preceptos a situaciones concretas. En Romanos 2:15, Pablo nos enseña que Dios ha escrito su ley sobre el corazón humano. La conciencia humana ha sido instruida por la revelación de la ley de Dios que Él ha implantado en el corazón humano. Y continúa Sproul diciendo, la conciencia debe ser instruida o hecha cautiva por la palabra de Dios. Sin embargo, la conciencia puede ser mal enseñada o cauterizarse o apagarse por los pecados repetidos una vez tras otra. El pecado habitual o la aceptación de la sociedad del pecado nos puede endurecer tanto que acallemos la voz de la conciencia y pequemos sin ningún remordimiento. Fin de la cita. Es por esa razón que muchos hombres que no son creyentes, que no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, se frenan, no son tan malos como pudieran ser. Porque esa conciencia los frena. Pero como dice Sproul, pero si estos hombres van pecado tras pecado, va a llegar un momento en que la conciencia ni siquiera van a atender a esa conciencia. Por eso un hombre, un psicópata no empieza asesinando a las personas o violando a sus víctimas, especialmente a las mujeres, en gran cantidad, empieza poco a poco. Esto es lo que ha sucedido y sucede a los fariseos, a los falsos maestros o falsos cristianos, a lo que culminan en apostasía. Muchas veces estas personas son frenadas por causa de la conciencia al estar escuchando las verdades del Evangelio. Están ahí entre nosotros. No han ido más allá. Porque la conciencia, al escuchar las verdades de la palabra de Dios, los frena. Sin embargo, aunque reciban una instrucción de las Escrituras, su conciencia no es dirigida por ellas. Y ahí viene el problema. Son ignorantes de las Escrituras, a lo que su conciencia termina cauterizada.
endurecida o encallecida por sus repetidos pecados, hasta llegar a la apostasía. Por esa razón es que vemos a muchos que están entre nosotros, terminan saliendo de entre nosotros, negando la fe, negando la sana doctrina, aunque puede ser que ellos salgan de entre nosotros diciendo, soy cristiano, amo a Dios, pero su estilo de vida es diferente. ¿Cómo llegaron a este punto? ¿Cómo fue que llegaron a cauterizar, a endurecer su corazón, a producir un callo en esa conciencia? Bueno, en primer lugar, estos argumentan constantemente con la conciencia. ¿Cómo? Bueno, están acallando sus advertencias, están apagando el sonido de su campana, es decir, escuchan la predicación de la palabra, escuchan las amonestaciones de algún hermano, escuchan o pasan por alguna circunstancia que es usada por la conciencia. Pero estos argumentan diciendo cosas como, ustedes no entienden lo que está pasando en mi corazón. Dios sí me entiende. O usted no entiende, usted no es el juez, no juzgue. O Dios me ama y me recibe así como soy yo. O estos pastores o esta iglesia la tienen contra mí. Hablan también de la gracia de Dios. La gracia de Dios es mayor que mi pecado. Y sí, esto es una verdad, pero mal aplicada termina siendo una mentira. ¿Por qué? Porque ellos usan este término no para fortalecerse en la fe, no para poder contrarrestar el poder del pecado, sino para justificar su conducta pecaminosa. Finalmente, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas pueden pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Pueden pasar hasta 20 años. Que finalmente, si estas personas continúan así, estas personas llegan al punto en que la conciencia ya no los molesta. El entristecer el Espíritu Santo ha llevado a resistirlo, no como la vida de un creyente, sino en la obra de convencimiento, de arrepentimiento de pecados y fe en Cristo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en las vidas de estas personas. Está frente a ellos para convencerlos de su pecado y llevarlos a tener fe en Jesucristo, pero ellos lo resisten. Y al resistirlo, entonces el Espíritu es apagado. Y aclaro esto, no es que la persona es más poderosa que el Espíritu, sino que el Espíritu dice no contender más con esta persona. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, lo entrega entonces a sus pasiones, lo abandona en sus pecados. Entonces, por medio de su propia rebelión y obstinación, la conciencia habrá sido cauterizada, y esto de manera permanente, hermanos, y esto es lo más terrible. Esto es lo más terrible que puede pasar en la vida de una persona. Se les ha endurecido el corazón. Y un buen ejemplo, nosotros lo encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9. Estas personas que describe Hebreos fueron personas que estuvieron entre los cristianos y participaron activamente en la comunión de los santos. El autor de Hebreos dice, y vamos a leer rápidamente este pasaje, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos
es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es evidente que este pasaje, el autor de Hebreos está hablando de dos tipos de personas. En el versículo 4 empieza a hablar de un grupo de personas que estuvieron entre los cristianos y recayeron. Y en el versículo 9 está hablando de los que son creyentes. ¿Qué quiere decir aquí el autor de Hebreos? Bueno, habla de estas personas que estuvieron entre los cristianos e incluso participaron activamente en la comunión de los santos. Dice que fueron iluminados. Y esto, hermanos, no quiere decir que es algo bueno, positivamente. No. Porque una cosa es estos recibieron conocimiento, recibieron información, mas no transformación. Ser iluminado no es sinónimo de salvación, de regeneración. No. Pero también dice que estos gustaron del don celestial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, participaron de los beneficios del creyente. Probablemente participaron de las ordenanzas, la cena del Señor, el bautismo, el servicio, la membresía, etc. Pero también esto no es sinónimo de que una persona ha sido regenerada. El ser miembro oficial de una iglesia, el sentarse a participar de los elementos, incluso bautizarse, no es sinónimo de regeneración. Pero también dice el autor de Hebreos que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, probablemente vieron el poder transformador del Espíritu en otros, mas no en ellos. Vieron cómo otros eran transformados, pero ellos no. Ellos fueron frenados por el Espíritu para no desenfrenarse en sus pecados. Estos son los que lloran y se sienten mal cuando son confrontados por su pecado, pero de ahí no pasan. Pues no hay transformación en sus vidas. Vuelven otra vez, como dice el apóstol Pedro, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cielo. Pero también dice el autor de Hebreos que gustaron de la buena palabra de Dios. Podríamos pensar, defendieron la sana doctrina, defendieron la doctrina apostólica, la proclamaron como sucedió en el caso de Demas, quien era un colaborador juntamente con Pablo. Y dice que también participaron, gustaron de los poderes del siglo venidero. Y esto me trae a la mente a Flexible en el progreso del peregrino, quien al escuchar la descripción del cielo por labios de cristiano, él deseó las bendiciones, mas no al Señor de las bendiciones. O como Simón en el libro de los Hechos, que anheló el poder del Espíritu Santo, mas no la presencia y la transformación del Espíritu. Y así hay muchos en la iglesia, desean los beneficios del cristianismo, mas no la obra del Espíritu. Desean el cielo, mas no el Señor del cielo. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Estos recayeron. Y dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Por medio de su propia rebelión y obstinación, la conciencia habrá sido cauterizada y esto será permanentemente. Esto es alarmante, esto es triste y es de mucho temor. Otras versiones dicen, es imposible que renueven su arrepentimiento. Y otra versión dice, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Esto es duro, hermanos, muy duro. Es la realidad. Pensemos cuántas personas han estado entre nosotros y ahora han salido de entre nosotros. Apostataron, renegando las verdades que una vez decían creer. Ahora su estilo de vida es otro. Aún así dicen amar a Dios. Pero también hay otra característica de la apostasía en la iglesia. Y específicamente estas personas, de los apóstatas. Su enseñanza es tan mala como lo es su carácter. El versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido
la verdad. Los principios producen frutos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis en Mateo 7:16. Y hablando precisamente de los falsos maestros. Y Pablo lo dijo en estas palabras en 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Los falsos maestros aquí descritos probablemente aceptan como uno de sus puntos de partida la tesis: todo lo que es físico o sensual contamina. Y hermanos, no es difícil ver la forma en que este principio hizo que con el tiempo los seguidores del error le pusieran mala cara, por ejemplo, al matrimonio. Ven el matrimonio como algo malo, como algo contaminante, como algo negativo. Por otro lado, los alimentos también serían condenados, aunque por supuesto no en forma absoluta, pues ellos se privaban específicamente de comer carnes. Y entonces ellos apelaban al ayuno. El ayuno era elogiado. Un cumplimiento temprano de esta profecía se produjo en el siglo II. Y ahora vamos a considerar la historia un poco. Ya en el siglo I, los ritualistas judaicos estaban preparando el camino y evidenciando las palabras dadas por el Espíritu Santo. Esto se evidenció en Colosas. Estos judaizantes hicieron alianza con la filosofía dualista pagana. Tenían en común el ascetismo, es decir, la renunciación a las comodidades de la vida con miras a lograr la felicidad y la perfección, incluso la salvación. La secta sincretista, es decir, el sistema de conjuntar y armonizar todo tipo de pensamiento del siglo II en que la profecía se cumplió en parte, era el gnosticismo, el movimiento conocido como los gnósticos. Estos elevaban la gnosis, es decir, el conocimiento, a una posición de prominencia por sobre la fe. Ellos decían, no es necesario y no es suficiente la fe. Necesitan también tener este tipo de conocimiento y un conocimiento secreto que ellos decían tener. Y según este sistema, el buen Dios el Dios de la nueva dispensación, es decir, Jesús, que por cierto ellos decían que Jesús no había venido en cuerpo físico. No podía haber creado el mundo, porque el mundo es materia. Y la materia es el asiento del mal, decían ellos. Fue entonces el Jehová del Antiguo Testamento, el demiurgo, el que creó el mundo, el cuerpo humano, la materia. Entonces, estos son nuestros enemigos y deben ser derrotados. Y ahora, ¿cómo iban a derrotar ellos eso? Bueno, por esa razón, todos los gnósticos favorecían el abuso de la carne, es decir, los placeres. Ahora, ese abuso de la carne se manifestaba en dos direcciones diametralmente opuestas. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, estaba un grupo que decía: tenemos que apartarnos de la carne, es decir, de los placeres. Esta era defendida por los gnósticos ascetas, entre ellos Marción, Saturnino y Tasión. Y por otro lado estaban los que decían: nosotros vamos a vencer la carne, vamos a vencer los placeres, dándole rienda suelta. Esta era la de los gnósticos antinomianos o licenciosos, tales como los nicolaitas, que uno de los primeros diáconos en la iglesia fue que empezó a promover estas enseñanzas. Con estas palabras de 1 Timoteo 4, 1 al 5, Pablo denuncia y advierte a los primeros, es decir, a los ascetas. Y los apóstoles Juan y Pedro y el discípulo Judas, ellos combaten a los segundos, es decir, a los licenciosos. Pablo también denuncia estos licenciosos en 2 Timoteo 3, capítulo 1, versículo 9, donde dice que son hombres amadores de sí mismos. Ahora bien, a pesar de las manifestaciones o conductas opuestas entre estos dos movimientos, estos nunca se separan. Hay algo que los une. Y es que niegan completamente y rotundamente la humanidad de Cristo y la obra expiatoria de Cristo.
ambas llevaban a los hombres a salvarse por obras y al final terminaban viviendo en pecado. Esto es solamente un cumplimiento. Hay otros después y sigue cumpliéndose hoy en día, hermanos. Porque aunque en sus formas más antiguas el gnosticismo ha dejado de existir, nosotros no lo estamos viendo ni viviendo como lo vivieron los apóstoles y los creyentes en el siglo II, pero sí podemos ver las manifestaciones del gnosticismo, pues su espíritu ha estado en evidencia repetidas veces a través de los siglos. También en nuestros tiempos, y menciono algunos ejemplos. Presentar con mala cara el antiguo pacto, es decir, pensar que el antiguo pacto, los mandamientos morales y aún tener en poca estima los mandamientos ceremoniales, aunque nosotros no celebramos todas estas fiestas, pero les damos un valor, pues fueron una sombra de Cristo. Hoy muchos hablan diciendo que el antiguo pacto, eso no es para nosotros, que no vivimos bajo la ley, no están entendiendo. Y eso es una manifestación del gnosticismo. En segundo lugar, otra evidencia hoy en día, poner la razón humana exaltada por la fe cristiana. Y a esto se le llama narcisismo. Mensajes como, ámate a ti mismo, cree en ti mismo. Todo lo que tenga que ver con la autogratificación y charlas motivacionales. Esto es lo que más abunda hoy en día en los púlpitos. Nadie quiere escuchar sobre el pecado, nadie quiere escuchar sobre la ira, nadie quiere escuchar sobre el sufrimiento. Todo se tiene que hablar de bendiciones. Pero también el gnosticismo moderno rechaza la verdad de que el pecado es real y en esencia es rebelión contra Dios. Y tienen pensamientos como Dios me acepta así como soy. No hay que juzgar. Debemos ser inclusivos, pasar por alto la conducta pecaminosa de los hombres. Se van a ir de la iglesia. Son pensamientos gnósticos, modernos, que no tienen nada de nuevo. También el gnosticismo moderno proclama cualquier capacidad humana de salvarse a sí mismo, lo cual constituye una negación de Cristo como el único y perfecto Salvador. Por ejemplo, ver al gobierno como el que nos puede salvar económicamente, emocionalmente, en la salud, especialmente ahora en este tiempo. Muchos han exaltado y han visto al gobierno como el más sabio y el más poderoso, más que el mismo Dios. Pensar y vivir que en el dinero, el trabajo, los títulos, una posición, alguna persona me va a dar sentido y propósito a mi vida. Eso es una clase de gnosticismo también. Pero también el gnosticismo desprecia las ordenanzas de Dios, por ejemplo, la del matrimonio. Ver el matrimonio como una desgracia. A mí me alarma ver especialmente a los jóvenes cuando hablan del matrimonio y la manera despectiva que hablan del matrimonio. No lo tienen en poco valor, no lo respetan. Quieren destruir el matrimonio según el diseño de Dios hoy en día, la cultura. No solamente prohibir el casarse, como en el caso de algunos movimientos, algunas sectas, quienes le niegan el matrimonio a sus líderes, sino desfigurar el matrimonio, llámese homosexualismo, promiscuidad, adulterio, orgías, toda clase de inmoralidad sexual. Pero también el gnosticismo se manifiesta referente a los alimentos, especialmente en relación con Génesis 9:3. Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Estos seguidores del error mandan a los hombres que se abstengan de alimentos que Dios creó para que quienes creen y conocen la verdad puedan participar de ellos con acción de gracias. Es decir, todos aquellos que creen y reconocen la verdad participan de los alimentos con acción de gracias. Movimientos como la Nueva Era, quienes promueven el veganismo, por ejemplo, movimientos ecologistas,
que tienen pensamientos animalistas, quienes tratan a los animales como si fueran personas o mejor que personas. Hoy encontramos incluso a los mismos cristianos celebrándole cumpleaños a los animales. Todo este asunto animalista. Indignados porque personas están comiendo pollo o están comiendo carne de vaca, carne de cerdo. Tienen estas actitudes gnósticas. Tienen los mismos pensamientos gnósticos. No comer carne porque le estamos quitando la vida a los pobres animales. O porque es dañina para la salud. Es contaminante para el cuerpo. Ahora resulta que nosotros somos más sabios que Dios, lo que Él dijo en Génesis 9. He conocido a muchas personas que precisamente por todo este asunto, todos estos movimientos, todos estos pensamientos, se han privado de comer carne. Basaron su dieta solo en legumbres y frutas y ahora están sufriendo las consecuencias en su salud. Dios es más sabio que nosotros. Y en último lugar, quisiera hablar de la libertad cristiana que el Señor nos ha dado y no en detalle, porque de aquí en adelante vamos a ver luego la libertad cristiana. El apóstol ha expresado la voluntad, y ahí en los versículos, la voluntad de Dios en los versículos 4 y 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El apóstol ha expresado la voluntad de Dios en cuanto a esto. Dios favorece el matrimonio y a la familia. Es el único Dios verdadero, que es el mismo en ambas dispensaciones, es decir, en el antiguo pacto y nuevo pacto. Él creó los alimentos y por esa razón no pueden ser contaminantes o malos. Y los creó con un propósito definido, a saber, participar con agradecimiento. Primero a los Corintios 10:30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? La gozosa aceptación, hermanos, de la verdad conduce no al ascetismo, sino a la participación con acción de gracias. Pero ninguno puede tener esta respuesta a menos que el Señor lo libere de todas estas cosas, las cuales esclavizan a los hombres y los llevan cautivos al pecado y a la destrucción. En conclusión, yo quisiera, hermanos, de todo corazón, yo quisiera pensar que todos los que están en las iglesias de Cristo son de Cristo, incluyendo nuestra propia iglesia local. Pero hemos visto que no todos los que están exteriormente en la iglesia de Cristo lo están interiormente. Solamente aquellos que han sido liberados por la gracia del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y la voluntad del Padre, pueden vivir agradando al Señor. Mientras tanto, no. O usted vivirá queriendo alcanzar la salvación en sus propias fuerzas por obras, privándose de alimentos, pensando que aún el matrimonio es contaminante, o vivirá para el placer, tomando la gracia de Dios como ocasión para pecar, como aquellos gnósticos licenciosos. Puede ser que usted como creyente, como hijo de Dios, ha sido seducido por estos engaños. Recuerde que usted ha sido librado del poder de estas cosas. Ahora usted es libre no para pecar o para someterse a preceptos de hombres. Ahora usted es libre para someterse a su Señor y a sus mandamientos, a la palabra de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es alarmante ver cómo la iglesia de Cristo ha sido seducida por los engaños, no por nuevas doctrinas, sino las antiguas doctrinas de los demonios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a responder ante esto? Ahí está la respuesta. Es someternos al Señor
y a su palabra. Padre Santo, queremos darte las gracias por lo que tú nos has hablado en esta mañana. Gracias, Señor, porque en estas palabras encontramos una muestra de que como iglesia hemos de enfrentar las herejías. Es una realidad. Tenemos una batalla campante. No podemos cruzarnos de brazos. Pero también, Señor, nos das advertencias en estas palabras. De que la herejía no viene de afuera. Viene de adentro. Y Señor, nosotros tenemos que reconocer que no hemos sido libres de la apostasía, de este espíritu apóstata. Muchos han estado entre nosotros y hoy salieron de nosotros para mostrar que no todos eran de nosotros. No nos gozamos por la salida de estas personas que un día estuvieron con nosotros, aún defendiendo la sana doctrina, participando de las bendiciones celestiales y del Espíritu Santo. Esto nos entristece. Pero, Señor, es una evidencia de que no eran de nosotros. Lo más triste, Señor, es ver que para estos no hay arrepentimiento, no hay vuelta atrás. Te han negado, han pisoteado tu sangre, te han tenido en poco, han endurecido sus corazones y el Espíritu Santo los ha entregado a sus pecados. Esto nos debe llevar a meditar a nosotros, que por tu gracia aún estamos aquí. Señor, ayúdanos a examinarnos siempre y a depender de tu gracia y a clamar, Señor, para que tú nos sostengas. No permitas, oh Señor, que seamos seducidos por los engaños de estas doctrinas demoníacas. Señor, si alguno de nosotros ha sido seducido por estos engaños, ruego, Dios, que tú puedas traer a su mente el Evangelio y que estas palabras puedan amonestar a este hermano o a esta hermana que se arrepientan de sus pecados y vuelvan, oh Dios, a enderezar su caminar. Por aquellos que están entre nosotros, Señor, y probablemente se han identificado con algún comportamiento apóstata, llévalos a examinarse para ver si verdaderamente están en la fe. Oh Señor, ten misericordia y compasión de estas personas. No permitas que su conciencia sea cauterizada. No permitas que su corazón sea endurecido al punto de apostatar. Ten compasión de ellos, oh Dios. Y a nosotros que estamos fortalecidos, Señor, que tú nos puedas sostener también en tu gracia. Que tú, oh Señor, puedas permitir que podamos, como dice Judas, a los que dudan convencerlos, a otros arrebatándolos del fuego, presentándoles el Evangelio, llamándolos al arrepentimiento y confianza en Cristo. Y aquellos, oh Dios, que ya están endurecidos, a ser cautelosos con ellos, con misericordia. Guarda tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.